Es interesante cómo las tecnologías inmersivas se pueden conectar a los medios masivos tradicionales para darles un segundo aire. ¿Has soñado alguna vez tener un periódico interactivo o un anuncio que cobre vida al estilo Harry Potter? Pues ahora con la realidad aumentada es posible. Te mostraré qué necesitas para lograr este resultado a través de un filtro de Instagram. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Lo primero que debes tener en cuenta es qué elemento vamos a animar y qué tipo de efecto tendrá. Por lo general, es obvio pensar que la portada será el punto de partida, y alrededor de esta se crearán los efectos, así que vamos a tomar una foto a la portada. Tienes que tomar una buena foto donde se vea todo el detalle. Por lo general, los periódicos deportivos son más vistosos. En el interior también hay imágenes buenas, pero no son tan imponentes. Y listo, genera varias fotos. Ahora vamos hacia Photoshop. Lo que haremos aquí es arrastrar la portada y comenzaré a limpiarla para solo quedarnos con la imagen que será nuestro tracker. Recuerda que el tracker será el activador para la experiencia de realidad aumentada. Hay muchas maneras de trabajar, hazlo de la manera más cómoda para ti. Cuando estés conforme, guardamos en formato JPG. Como verás, nuestra portada también tiene unas letras interesantes que hablan sobre el regreso del goleador peruano. Así que jugaremos con estas letras para hacer un efecto interesante. Vamos a separar cada palabra. Usa este tipo de seleccionador y pasaremos por cada letra. Listo, ya tenemos la primera palabra, Paolo. Copiamos y pegamos en una nueva capa, y así se vería. Regresamos hacia la imagen principal y seguiremos recortando las otras palabras. Esta vez será aló. Seleccionamos todo. Limpiamos un poco. Y lo separamos. Copiamos y pegamos en otra capa. Hacemos lo mismo con la otra palabra. Hazlo a tu ritmo. Limpia y depura hasta lograr un buen resultado. Listo, ya tenemos las palabras separadas en 3 capas independientes. Vamos a guardar cada una de ellas en formato PNG. Recuerda que deben ser transparentes. Otro punto importante de la experiencia es tener un fondo limpio, en donde aparecerán las palabras resaltadas. Podemos usar páginas donde borren textos y obstáculos para quedar solo con el fondo. Yo usaré la plataforma llamada Cleanup Picture. Arrastra la imagen. Luego seleccionaremos lo que no nos sirve. Y poco a poco limpiará la imagen.
Esto se hace con inteligencia artificial, y si bien no es tan perfecto, logra un buen resultado para este prototipo. Descargamos el resultado. Otro detalle que debes cuidar son los iconos que usaremos. Yo trabajaré con un botón de play, pues en esta experiencia quiero mostrar un video de uno de los goles de Paolo Guerrero en su regreso al fútbol peruano. Listo, descargamos. Hablando de video, vamos a buscar un video corto sobre un gol. Este puede ser. En pocos segundos puedes ver el pase y luego el gol de Paolo Guerrero. Creo que me servirá. No es necesario tener todo el video en sí, solo un extracto. Por eso solo vamos a recortar el video hasta tener unos 6 a 7 segundos. Ahora, otro paso que necesitamos hacer es convertir este video en una secuencia de imágenes para que funcione bien en nuestro filtro de Instagram. Esto dependerá de cada herramienta. En Spark AR, la plataforma para crear los filtros, no podemos usar videos, sino solo imágenes. Para trabajar la secuencia de imágenes, usaremos esta plataforma llamada SGIF. Arrastramos el video. Esperemos que se complete el proceso. Cuando termine, te darás cuenta que tendremos varias imágenes separadas. Eso es lo que necesitamos. Descargamos en zip. Ya detrás de cámara, vamos a tener las imágenes separadas en una carpeta. Todo listo, vamos hacia Spark AR. Aquí usaremos la plantilla llamada Sharing Effect. Lo primero que haremos es agregar el Target Tracker. En Texture agregaremos nuestra portada editada. Luego crearemos un plano. Aquí estará el botón de play. Ajusta sus dimensiones. Agregaremos un material y aquí mismo tenemos que importar nuestro botón. Listo. Ahora vamos a crear un Null Object que agrupe una experiencia. Aquí debajo agregaremos un plano que cubrirá toda la portada. Crearemos un material. Dentro de este irá el fondo limpio que hicimos con inteligencia artificial. Y así queda. Crearemos otro plano. Aquí comenzaremos a agregar cada palabra por separado. Recuerda ubicar cada uno de estos elementos de manera correcta. Y por supuesto, no te olvides de sus dimensiones y su posición dentro de la portada. Tómate tu tiempo. Ya va quedando.
Ahora por fin vamos a agregar nuestro video. Hacemos clic en Más, luego en Assets y después en Texture Animation. Aquí agregaremos toda la secuencia de imágenes que tenemos por separado. Marcamos Check en Texture Reduction y luego Import. Date cuenta que generará un plano único para esta animación. Este plano lo ubicamos dentro del Null Object. Lo posicionamos bien. Ajustamos su escala. Y aquí, en la secuencia de imágenes, modificamos su FPS. Ya está. Por último, trabajaremos en la animación. Para esto, activaremos el Patch Editor. Arrastramos el plano de play. Luego, agregaremos un Object Tab. Lo conectamos. Acto seguido, quitaremos el check de visible del Null Object. Y usaremos su visible dentro del Patch Editor. Lo conectamos todo. Entonces, ¿qué pasa si hacemos clic al botón Play? Aparecerá todos los efectos de golpe. No queremos que todos los objetos aparezcan de frente, así que vamos por partes. Para eso, agregaré el Patch Delay. Lo conectamos con el Object Tab. En duración pondré 1 segundo. Luego tomaré todos los planos menos el fondo y jalaré los visibles hacia el Patch Editor. Finalmente llamaré al patch llamado Switch. Conectaré todo de esta manera. Por último, si quieres que el video aparezca después, tendrás que seguir el mismo proceso de agregar el patch Switch y también conectar con el visible del elemento. Ahora sí, tenemos todo. Vamos a probarlo. Mira qué increíble efecto hemos generado. El periódico ya no será lo mismo si usamos la realidad aumentada. Imagínate las oportunidades que tenemos al usar este proceso de creación. Y eso que solo te he dado un ejemplo simple. Practica y genera tus propias experiencias. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon para que tú mismo crees tus propios proyectos. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.